Hola, muy buenos días. Hoy es 13 de mayo de 2026. Vamos a ir con el análisis diario del día de hoy. Empezamos como siempre por el SP500 y bueno, vamos a ver un poco cómo se habrá dado el día de ayer. Bueno, como podemos ver aquí, al final pues sí se respetó esas zonas que tenía marcadas previamente. Por aquí vamos a quitar esta posición, vamos a quitar esto, ¿no? Y vamos a quitar esto. Bueno, como habíamos dicho ayer, esta posición voy a bajar un poco el time frame para que lo veamos mejor. Tenemos esta posición aquí pendiente de posibilidad y además de eso teníamos esta zona. La zona al final pues llegó a completarse y nos dio la oportunidad. Estaba viendo un poco el movimiento del día de ayer y yo creo que si hubiese ajustado más o menos aquí, no, era más corto. A ver, ¿cómo estaba esto? Vamos a ver los pivots de ayer, porque yo me posicioné con los pivots de ayer. Vale, sí. Aquí. Pues mira, el 1-2 se hubiese completado sin mayor problema aquí. Si hubiese entrado, si hubiese ejecutado esta operación de esta forma. ¿Qué pasa? Pues yo no me fío. Yo no me fío de nadie. La verdad es que mucho respeto ante todas estas cosas. Entonces, nada, al final pues yo prefiero ir un poco más extendido con mis stop loss y por ende dejo que bastante margen desde mi punto de entrada hasta mi punto de objetivo, el del 1-2, ya que pues prefiero mantenerme, si sea ganando 100, 200 en una operación y cerrarla, como habrá sido el caso del anterior, a directamente perder 200, 200 y algo por un stop loss muy cortito, muy ajustado. Entonces es una gestión que yo ejecuto a nivel personal, ya que pues, he visto que me viene bien ese tipo de ejecuciones. Bueno, viendo un poco cómo sigue el panorama, vemos que aquí empieza a dejar un poco de liquidez el precio. Vamos a cerrar esto, primero que nada. Vamos a volver a reposicionar el canal para verlo. También hay que ver que el precio bajó bastante, casi al final a la parte baja del canal, casi toca la línea azul y ha vuelto a subir. Y bueno, vemos que también en la zona media del canal el precio volvió a caer, lo cual pues esto nos da una pista donde puede estar el siguiente objetivo. Puede estar aquí y veremos ahí si puede volver a caer. Hay que tenerlo en cuenta. No es una regla de dos, ¿sabes? Es una probabilidad. Una vez más, como siempre, probabilidad. Vamos a eliminar esto de aquí, vamos a alargar esto un poquitito porque estas zonas siguen ahí más o menos vivas. Vamos a también a marcar esta zona que está por aquí que acaba de generar el precio y vamos a ver un poco qué posibilidades tiene el precio el día de hoy, además de algunas otras cosillas. También tenemos esta zona por aquí, más o menos en mi punto de entrada. Vamos a mapear un poco más desde abajo, ¿vale? Vamos a ampliar esto un poquillo. Ahí está bien, ¿vale? Ahora vamos a ampliar un poquito más, ahí está bien. Bueno, si se ven aquí en 30 minutos creo que se ve, aquí están las zonas que termina de completar el precio, en 35 no se ve, en 40 creo que sí se ve, en 45 también tenemos esa misma zona, en 50, bueno, había bastante liquidez en esa zona y bueno, al final el precio fue allí, la buscó y se fue. Vamos a ver hasta dónde nos lleva ahora el precio el día de hoy. También pues impulsado con el tema de las noticias de ayer y tal, pues también tiene que ver algo. Hoy por hoy tenemos solamente el IPC y los inventarios del crudo, además de los resultados de Cisco, lo cual pues podría impulsar sobre todo en las de Nasdaq se puede ver muy beneficiado de ese resultado de Cisco. También vemos esta zona aquí arriba donde pues el precio indicaba que podía descansar, pero de momento sigue subiendo, lo cual está bastante bien, por lo menos para mí. Vamos a seguir observando un poco más. ¿Qué más tenemos por aquí? De momento, poca cosa hay, ¿eh? Está bastante tranquila la situación de momento. Solamente tenemos esas zonas ahí dentro de esa vela gigante de 24 horas. Bueno, 20 ya, 21, 3, bueno, básicamente es eso. Pues nada, seguiremos ahí activos con esa entrada y en cuanto a la cierre, pues os diré lo que sea.
que si no la cierro aquí, la cerraré si llega a TP. Vamos a ver, voy a ir observando cómo funciona y cuánto habré, qué ratio voy a llevar en ese momento y en función de eso tomo decisiones. Luego pasando un poco al Nasdaq, vemos que el Nasdaq también llegó como a la parte más baja del canal, también coincidiendo con un pivot central semanal, lo cual pues hace rebotar el precio muy muy fuerte, que también está en la parte baja del canal. Vemos que, a ver si están las zonas que están marcadas aquí, vemos aquí las zonas que el precio fue a tocar, estaban marcadas, lo cual está excelente, la verdad. Y entonces, pues bastante bien, la verdad, muy muy contento con cómo se ha analizado y cómo se ha ejecutado las operaciones. Si entras, siempre que veas esas oportunidades, lo mejor es entrar una vez el movimiento ha caído un poco más. En plan, no entrar apenas el precio llega aquí, ¿no? Dejarlo que el precio caiga, ir viendo cómo se recupera. Yo uso mucho para identificar si el precio está recuperando según mi creencia o mis patrones. Uso mucho las velas de 4 horas. Me gusta mucho ver las velas de 4 horas, cómo recupera, cómo se mueve. Por ejemplo, esta vela de 4 horas, a mí cuando empezó a ver esta subida muy fuerte, digo, oye, pues entro porque puede ser que se vaya. O sea, puede ser que empiece a subir bastante bien y me transmite confianza ese tipo de operaciones, ¿no? Vemos que ya el Nasdaq, si es verdad que está como más vertical, esto lo podremos ver con la siguiente herramienta. Está por aquí el ángulo de subir del ángulo. Si vemos es un ángulo de, de 50 grados. Es bastante agresiva la subida, ¿eh? Bastante agresiva. 50 grados es bastante. Es muy, muy agresiva esta subida. Aquí un grado casi 70, sí, es bastante. Es muy vertical la subida, ¿eh? Entonces, eso, pues, obviamente trae bastante impulso, mucha fuerza al mercado. Y pues nada, básicamente es eso, no hay mucho más que ver el SP 500 está pues, perdón, el Nasdaq sí es verdad que está ya en ese punto medio del canal, pero es que el Nasdaq parece ser que está rebotando en la parte de arriba del canal, la parte pues alta del canal, es donde está perdiendo fuerza, pues si lo vemos aquí, pierde fuerza, pero aquí va con mucha fuerza, cae, otra vez la toca, cae, va por abajo, sube, toca, cae, ahora pues entenderemos que el precio va a llegar más o menos aquí, sería como en la posibilidad, ¿no? de ese canal. Porque como tenemos zona por la parte de arriba, pues intuimos más o menos el comportamiento en función de lo que ha hecho anteriormente. Vale, eso por ese lado, lo cual está bastante bien, ¿eh? No digo que sea algo malo. Pasamos un poco al VIX para poder observar un poco dónde está el VIX y entender qué fue lo que pasó el día de ayer. Bueno, pues vemos que ayer hubo un pico de volatilidad, ha empezado a disminuir, el VIX de momento está bajando, lo cual es bastante positivo si tomamos en cuenta una compra, como es mi caso, y el de que lo haya visto también a tiempo. También vemos que el petróleo está, aunque está subiendo un poco, sigue en ese margen de los 95-97, lo cual es normal, que se está moviendo entre aquí. El 96, es que estaba entre 90 y 97, 98 estos últimos días, así que bastante bien por ahí. Pasando un poco al oro. Hoy estaba viendo el oro y bueno, el oro también tuvo un movimiento bastante parecido. Me gustó que ayer la posición que yo había planteado también hubiese sido buena y también el precio buscó esa zona que había marcado previamente. Si nos bajamos un poco el ruido, bueno, a las temporalidades pequeñas, vemos aquí la zona que está previamente marcada, que bueno, al final sí se completó, lo cual está de lujo. Sigue en ese rango ahí, que sí, que no, que sí, que no, pero bueno, tranquilidad, ¿eh? Y por otro lado estaba viendo esto, que es bastante interesante. Si nos vamos aquí y buscamos los rangos, vemos que el precio está en un rango bastante interesante. Vamos a ver si está como en esta fase de acumulación, ¿no? Está como acumulando y a ver si sale disparado para arriba o para abajo. Recordad que el oro se suele mover de maneras muy, muy explosivas. Él acumula y explota. Acumula y explota, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces estamos en esa fase de acumulación actualmente. Hay que esperar, tenemos las zonas arriba, tenemos las zonas abajo. Ya lo más abajo que hay es esto, de momento, a menos que se haya generado zonas el día de ayer, pero vamos a verlo. Hay una zona aquí que ya ocupó, bueno, esta misma zona que podríamos decir que se repite.
voy a marcar aquí un poco, más nada para tenerla a la vista, pero eh, es que podría volver a caer, podría volver a subir, puede estar ahí en un rato hasta que él decida qué punto tiene. Tiene liquidez tanto por arriba como por abajo. O sea, por los dos lados tiene cosas que ir a buscar, porque aquí podemos ver liquidez y aquí podemos ver liquidez. Entonces, puede salir disparados a cualquiera de los dos extremos. Obviamente yo espero que salga hacia arriba, pero si no, no pasa nada, ¿sabes? El precio está ahí. Como vemos, de ayer no hay mucha liquidez, no se generó casi liquidez, solamente esta de aquí, pero sí vemos que ayer tuvo esa caída fuerte que veníamos hablando y bueno, ahora mismo está en ese proceso de recuperación a ver si ya termina de explotar hacia arriba y a favor. Y por último vamos a ver el Bitcoin, ya por tenerlo en claro. Yo siendo sincero, el oro ya no lo tocaría más hasta que se dé otra oportunidad o que el precio salga del rango, porque es lo que hay, ya yo estoy dentro y pues ya me toca esperar, pero el que no, que yo recomiendo que espere. El Bitcoin, por otro lado, también está como en este pequeño rango alcista, vemos que completó todas estas zonas que tenía aquí arriba. Para mí sigue estando esta zona aquí abajo y va bastante factible un pequeño retroceso más fuerte hacia esta zona, hacia esta primera zona, o ya hacia la zona de los 78.000. Yo creo que va a llegar a los 80, 79 y a ver ahí qué hace. Pero yo creo que a buscar esta liquidez primero y luego va a seguir subiendo. Vamos a observarlo, a ver cómo se va y poca cosa más. Así que pues nada, que tengáis un buen día y nos vemos la próxima. Chao, chao.